Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los salvos siempre salvos. Dicen los hermanos separados que ellos son salvos sin importar sus buenas o sus malas obras, que Cristo ya los salvó y que le ha perdonado sus pecados, tanto pasados, presentes como futuro. Veremos qué nos dice la Biblia al respecto. Entonces, aquí algo para los salvos siempre salvos. La salvación es un don gratuito que recibimos de parte de Dios, por Jesucristo en el Espíritu Santo. O sea que es por la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, segunda de Tesalonicenses 2:13, segunda de Timoteo 2:10, entre otros muchos pasajes. La salvación no es un premio a nuestras buenas obras, sino un don de Dios misericordioso. Ahora bien, en lo que está de nuestra parte, sin duda que debemos recibir esa salvación, estar dispuestos y totalmente abiertos a ella, buscar esa salvación que Dios nos ofrece, luchar por ella, estar atentos a las acechanzas del diablo que como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Así nos dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. No creer, como muy lamentablemente creen algunos hermanos cristianos, que se trata de algo que una vez recibido no se puede perder más. Hagamos lo que hagamos contra lo que enseña la Sagrada Escritura. Por ejemplo, los siguientes textos, Filipenses 2:12. De modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si la salvación no pudiese perderse, como afirman ellos, por nuestra negligencia, el mandamiento de ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor, como dice San Pablo, pues sería superfluo. Esto es como algo ilógico. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 27 dice: más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer, no sea que después de haber predicado a otro, yo mismo venga a ser descalificado. O sea, el mismo apóstol San Pablo no se creía salvo. Él dice que tal vez predicándole a otros, si realmente pues no es obediente a la palabra de Dios, puede quedar fuera de la salvación. Entonces dice, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Así que el mismo San Pablo veía que era posible que él fuese ser descalificado y perder la salvación. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminaréis en la carne. Los que han comenzado en el Espíritu deben procurar con todas sus fuerzas no venir a terminar en la carne, pues la salvación que recibieron puede abandonarlos si ellos no trabajan por su salvación con temor y temblor. O sea, pues, aquí San Pablo está hablando a cristianos, a los gálatas, a judíos que están convertidos al cristianismo, y les está diciendo que la salvación la pueden perder si luego de estar en el Espíritu vuelven a la carne pecaminosa, a los placeres de la carne, a los placeres del mundo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice: por eso, hermanos, procurad aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Es decir, que no haciéndolas se está refiriendo al dominio de sí mismo, la perseverancia, el amor al prójimo, etc. Según el contexto, tropezaremos, o sea, pues podemos caer. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay una advertencia pura del apóstol San Pablo. Con respecto a estas últimas palabras del apóstol Pablo, déjame decirte que lamentablemente son muchos los que piensan que ellos están de tal modo firmes en la fe y en la salvación que no es posible que puedan caer en condenación. Esto es contrario a lo que enseña las Sagradas Escrituras y ciertamente de prudencia satánica. Nos dice Santiago capítulo 3 versículo 11 lo siguiente: por las consecuencias que acarrean, los que así piensan suelen basarse en aquellos que el apóstol también dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, o sea, el apóstol Pablo. Ahora pues,
Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Claro que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Todas las advertencias que he citado anteriormente hechas a los creyentes, ojo a esto, es hecho a los creyentes cristianos, no a los paganos, no a los gentiles, sino a creyentes. Son precisamente para que permanezcamos en Cristo Jesús. Pues la posibilidad de condenarse es real. Hebreos capítulo 3, versículo 14 lo dice de un modo más claro. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Fíjate que en todos estos textos se expresa claramente la condicionalidad de la salvación. Nuestra salvación es esperanza, y una esperanza que no se ve no es esperanza, pues ¿cómo esperar algo que se ve? Romanos capítulo 8, versículo 24. Te aseguro que textos semejantes que nos advierten sobre la posibilidad de perder la salvación hay muchísimos en las Sagradas Escrituras. Quien después de esto siga creyendo que él o ella está salvo sin posibilidad ninguna de ser condenado, es decir, al margen de lo que haga o no haga con su fe, sepa bien claro que está en un grave error por conocer las Escrituras. Debemos permanecer fiel a Cristo y vivir una vida de santidad. Estar en santidad hasta el día de nuestra muerte o hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice pues el mismo Jesucristo en San Mateo capítulo 24, versículo 13. Y el que persevere hasta el fin, ese se salvará. O sea, debemos de ser perseverantes hasta el fin. Entonces me parece que uno me puede decir aún, los que se condenan por su falta de fe. Pero el que tiene fe ya no puede condenarse. Está bien, le contestaría a San Pablo, por su incredulidad fueron desgajados. Está hablando de los israelitas que no aceptaron a Cristo. Entonces, aquí nos está hablando, creo que es Romanos 10, 22, donde pues se hace alusión a lo que los israelitas perdieron la salvación por no aceptar a Cristo. No aceptaron al Mesías y por la palabra dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, pero por tu fe estás firme, no te ensorbezcas, sino teme porque Dios, si no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los israelitas, a nosotros tampoco nos va a perdonar, como nos dice Romanos capítulo 11, versículos 20 y 21. Esta era la cita, corrijo, no era 10, 22, sino que era 11, 20, 21 al 22. Entonces, dejemos asentado pues que la gratitud de la salvación por un lado y la obligación de obrar con temor y temblor por esa salvación por otro, ya que es un don que debemos proteger, con el cual debemos producir fruto y sobre el que debemos rendir cuentas en el día del misericordioso juicio del Señor, como nos habla San Mateo en el capítulo 25, que es la parusía o el final de los tiempos, el día del juicio final. Ahí nos habla pues que Jesucristo apartará a los cabros y las ovejas, los cabros a la izquierda y las ovejas a la derecha. Los que hicieron las buenas obras, iremos a gozar realmente de la vida eterna y de la salvación que Dios nos da, pero es una salvación que nosotros obtenemos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por esa salvación que Cristo nos dio en la cruz. Entonces, en el juicio final, como ya dije, esta cita es realmente pues Mateo 25, capítulo 25, versículo 31 al 40, refuta y desbarata totalmente la falsa doctrina de los salvos, siempre salvos. Así que mantengamos firmes la fe en Jesucristo y perseveremos hasta el fin, como nos dice el mismo Jesucristo en Mateo 24, 13. El que persevere hasta el fin, ese se salvará, o sea, ese será salvo en tiempo futuro. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.